Buenas tengan todas y todos. Me llamo Luis Hernando Montes Serna. Soy un seguidor del camino. Este es mi testimonio de fe en el Dios de la vida. Gracias por visitarnos. Y precisamente en este tiempo en que los cristianos estamos recordando el paso de la esclavitud hacia la libertad, como lo hacen nuestros hermanos hebreos, se nos adelantó nuestro hermano Papa Francisco, el argentino, quien nos recomendaba que saliéramos de nuestro lugar de confort o de poder, y a muchos y a todos los funcionarios de la Iglesia Católica les recomendó que fueran una iglesia en salida, una iglesia que tomara el camino de los pobres, que tomaran partido contra la miseria producida por la codicia de los ricos, que fueran hacia las periferias, que fueran misericordiosos, que marcharan hacia donde viven los oprimidos de la tierra, que los vieran, donde posiblemente está Dios. Otra gran recomendación del peregrino Francisco, su testamento es el legado, la recomendación es el cuidar la casa común, con su encíclica Laudato Si. Desafortunadamente la Iglesia Católica colombiana, quién sabe las otras partes del mundo, pero aquí no fue posible que la Iglesia se comprometiera en una orden que había dado el Papa. La falta de conciencia, por tal vez su forma de ser ultraconservadora. En estos momentos el gobierno da una orden de que repartan la carta encíclica Laudato Si en todos los colegios, y ese es su principal legado. Ojalá y la Iglesia se arrepienta y crea en el Evangelio, la Iglesia colombiana y muchas otras partes también que son muy ultraconservadoras. Entonces, claro que en los últimos años lo oímos un poco temeroso al Papa. Decimos, o digo yo, mató el tigre y se asustó con el cuero. Y lógicamente él tenía temor de un cisma. Pudo más la poderosa jerarquía ultraconservadora y pues nos quedó debiendo una cantidad de cosas. Nos quedó viendo la dignificación de la mujer, la dignificación del amor, como también la dignificación de los laicos cristianos, porque nosotros somos sujetos de derechos. Tenemos de todo, hasta el derecho de ser profetas, ya que todos y todas somos hijos e hijas de Dios. Unos por ahí nos dicen que los derechos no se mendigan, se exigen, se arrancan a través de una lucha organizada hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Aquí en Colombia, la clase dirigente rica, que por más de 500 años nos ha negado, nos ha arrebatado las riquezas, la dignidad, la libertad como pueblo de Dios, tenemos que exigirlas, que nos las devuelvan hasta que sean ley, y esa ley las grabemos en nuestros corazones. Hoy vuelvo a traer a José María Castillo. Vuelvo a recomendarlo, lo leo, lo releo. A veces dice que la palabra de Dios está en la Biblia, pero Dios sigue conversando con los escritores, con los filósofos, con los poetas, con teólogos, como José María Castillo, que partió creo que el año pasado, y de 94 años, muy preparado en las universidades católicas, jesuita, se salió 2 veces de
de los jesuitas. La última no quiso regresar, tal vez un poco de censura, ciertamente censura. Entonces, esta es una herramienta de trabajo para nosotros, es recuperar la dignidad. Entonces, por eso vuelvo a repetir, la gente que lo pueda comprar, esta editorial Trota es carísimo, eso vale 100, 150, es otra forma de privatizar el saber, que saquemos fotocopias y hagamos grupos de estudio, leamos, es un trabajo que nos lo ha regalado este teólogo, filósofo, sociólogo de varias cosas, pero es un recuperador de la palabra para el ser humano. La humanización de Dios, entonces muy recomendado. Y pues me permito volverme cansón, voy a leerles otras hojas de su libro. Voy a tratar de leer para que nos demos cuenta de verdades que nos ayudan a caminar este ensayo de cristología, y me parece demasiado importante para la reconstrucción de una fe adulta que nos llevará a otra nueva sociedad donde sea posible el amor. Si vemos un documento como Laudato Si, que la Iglesia esconde en su ansia de poder o por perder algo que no es de ellos, no hace eso, tendría que hacer una pedagogía con la teología o con varios filósofos o teólogos que son asesores, pero se quedan y se guardan el saber. Entonces, esta cosa es demasiado importante. Si no son capaces de dar un trabajo del mismo jefe que es el Papa, imagínense en los otros. Entonces, hay que andar en esas búsquedas para recuperar esas palabras. Decimos, en el capítulo dice Jesús y la salud humana, página 205. Empieza con una pregunta, dice, ¿medicina, apologética o humanidad? En los 4 evangelios se pueden leer por lo menos 82 relatos o referencias o acciones prodigiosas de Jesús que tienen relación directa con la salud o con el cuidado de la vida. De prodigios directamente relacionados con la salud de las personas. Se encuentran 26 referencias en el Evangelio de Mateo, 23 en la de Marcos, 29 en la de Lucas y 4 en el de Juan. Al hablar, por tanto, de la relación entre Jesús y la salud humana, nos encontramos con una documentación abundante. Esto quiere decir, obviamente, que para Jesús, tal como nos lo presentaron los redactores de los evangelios, el problema de la salud humana fue una preocupación de primera importancia. Sin duda alguna, Jesús consideró que mejorar la salud de las personas y dar vida a la gente era una tarea fundamental en su vida y en la misión que tenía que cumplir para hablarnos de Dios y para hacer presente a Dios. Ante todo, en forma de pregunta dice, ¿se puede afirmar que todos estos relatos de curaciones prodigiosas sucedieron realmente? Es decir, ¿son relatos históricos o se trata de invenciones que los seguidores de Jesús añadieron a su vida para enaltecer la figura del que ha sido considerado como el fundador del cristianismo? O si estamos ante hechos que realmente sucedieron. Esas son preguntas. Y seguimos con las preguntas. A veces las preguntas son interesantes. ¿Se puede asegurar que tales hechos fueron verdaderos milagros? Es decir, acontecimientos extraordinarios que no se pueden atribuir a la capacidad humana y que por tanto solo se puede explicar por una intervención divina. En definitiva, ¿Jesús qué fue? Tal vez fue un mago que hacía maravillosas cosas sin saber cómo. O fue un taumaturgo que con poderes religiosos demostraba que en sus actos de pronto intervenía Dios. Otros autores discuten si los milagros son pruebas más o menos evidentes
de que Jesús fue un maestro o quizás un profeta que anunciaba la llegada inminente del reino de Dios. Ahora se trata de tener siempre presente y bien claro que los evangelios no son simplemente libros que relatan una historia, sino que son relatos que transmiten un mensaje religioso. Este planteamiento es clave para entender correctamente todo lo demás. ¿Jesús realizó milagros? Tampoco podemos saber con seguridad si esos relatos que nos describen los prodigios de Jesús nos transmiten hechos históricos o son simples ejemplos edificantes que los autores de los evangelios compusieron para enaltecer la figura y el recuerdo del Cristo el Señor. Por lo tanto, cuando leemos las curaciones de enfermo que hacía Jesús, estamos ante datos sorprendentes y a primera vista inexplicables que debe resolver la medicina. Es una pregunta. Se trata bien de argumentos apologéticos mediante lo que se trata es de demostrar la divinidad de Cristo. Eso es importante entenderlo. A veces lo que es más oscuro, lo que no está en nuestro alcance, lo más misterioso, es lo que más nos llama la atención. Como por ejemplo el sexo de los ángeles. ¿O tienen sexo los ángeles? ¿O cuándo va a ser el fin del mundo? O también si Francisco fue el último papa y quién será el 666. Pero no nos detengamos jamás a pensar lo que nos quieren decir esos relatos. O no nos detenemos a pensar verdaderamente, a preguntar, bueno, ¿qué es lo que significa esos relatos? Sobre lo que más le interesaba a Jesús y lo que nos puede enseñar sobre el Dios que nos revela. Revela pues para la vida y la vida de Él y en los hechos, esos hechos ¿qué nos pueden decir? Los evangelios están pensados y escritos no para historiadores o médicos, sino para creyentes. Ahora bien, sea lo que sea de lo que realmente ocurrió con los enfermos y endemoniados, de los que hablan los evangelios, y lo que está fuera de duda, es que mediante esos relatos se les dice a los cristianos que para Jesús una de las cosas más fundamentales de la vida es la salud de las personas. Con lo que Jesús estaba diciendo que una de las cosas que ante todo quiere Dios y que más le interesa a Dios es la salud, la vida, la dignidad y la felicidad de todos los seres humanos. Se trata, por tanto, de un mensaje religioso que modifica radicalmente la religión. Esto porque viene a decir que la religión se ha de entender y practicar de tal manera que antes que el culto religioso, antes que las ceremonias sagradas, antes que los rezos, que los templos, que las iglesias y todas sus liturgias o el Estado, está la vida de las personas, la salud de las personas, la dignidad de las personas y la felicidad de todos los seres humanos. Dicho de otra forma, para Jesús y para el Dios de Jesús, lo humano está antes que lo sagrado, antes que lo religioso e incluso antes que lo presuntamente divino. Y la razón es clara. El Dios de Jesús no se encarnó ni en lo sagrado, ni en lo religioso, ni en el Estado,
sino en lo humano. En consecuencia, solo el que toma en serio lo humano y se comporta rectamente con lo que es propio de la condición humana, solo ese puede conectar y encontrar al Dios que se humanizó, al Dios de los cristianos, el de la humanidad, que se nos reveló en Jesús. Ahora, con este dato que nos encontramos con estos ejemplos o estas palabras y este hecho capital, todo lo que los evangelios nos encuentran sobre curaciones y hechos prodigiosos de Jesús, no solo modifica radicalmente la religión, sino sobre todo modifica igualmente la idea que tenemos de Dios o podemos tener sobre Dios. No es el Dios del poder, el de Trump, el de los portentos, el de las potencias del norte, el de los países ricos, el de los prodigios, sino que es el Dios que se nos muestra como el ejemplo sorprendente de la más entrañable humanidad. Ahora que acabamos de pasar la Pascua y seguimos el camino, escuchamos algunas palabras de ciudadanos del mundo como Hans Kuhn y otros que están recordando y recuperando la memoria peligrosa de Jesús. Estas son algunas de sus búsquedas, aclaraciones y a veces verdades encontradas, como decir quién es Jesús, el Mesías, el Señor, desde la coincidencia con las ideas e intereses del poder imperial, no puede dar los mismos resultados que decir esto o lo siguiente, que desde la coincidencia con las ideas e intereses de la gente del pueblo sencillo, sobre todo el pueblo pobre, sometido, humillado y asesinado. Esto asesinado por el poder imperial. Y esto no suena lo mismo. La teología que subyace a la definición de Nicea es una teología estrictamente política, o mejor dicho, es una teología dogmática, pero al servicio de la política, al servicio de la política imperial. Es decir, una teología al servicio de los intereses del emperador de turno. Una teología de la dominación. Constantino les concedió numerosos beneficios y favores a los sacerdotes hasta convertirlos en una clase privilegiada, con poder, incluso para dictar sentencias judiciales. La verdadera preocupación del emperador se centraba en fundamentar y legitimar su poder absoluto. Por eso de poco le servía la humanidad de Jesús, y menos aún la humanidad humillada, fracasada, despreciada de un Galileo que fue asesinado de acuerdo con las leyes del imperio. Sin duda alguna, el emperador le convenía un único Dios absoluto que estuviera a favor del imperio, de acuerdo con el imperio, y de él como emperador. Seguramente esta conveniencia es lo que más y mejor explica lo que ocurrió en Nicea en el año 325, después del asesinato de Jesús. ¿Y por qué se llegó a la definición que formuló el concilio y que resume el credo de la Iglesia? Y esto pues que se insista, que todo aquello se dijo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Como en comillas podemos cuadrar eso, si fue verdaderamente por nosotros. La doctrina teológica y la postura política eclesial quedaron fijadas definitivamente en el mandato de Teodosio el Grande,
que estuvo entre el año 379 y 395 de esta era. Este español, instalado en la cumbre del imperio, convocó el Concilio de Constantinopla, se definió la doctrina del Espíritu Santo, se aprobó el símbolo extenso de la fe cristiana y quedó definitivamente fijada la teología de la Trinidad. En el año 392, Teodosio, mediante edicto, impuso la prohibición general irrevocable de todos los cultos y ritos de sacrificios paganos y situó a cuantos actuaran en contra bajo la amenaza del castigo en virtud de este decreto imperial. El cristianismo dejó de ser el movimiento de Jesús y fue constituido en la religión del Estado, y así la Iglesia Católica obtuvo el rango mundano de iglesia estatal y la herejía fue enjuiciada como crimen de Estado. El Dios que presentó y representó Jesús es un Dios que se hace presente ante todo y sobre todo en la humanidad, en lo humano de los seres humanos. Jesús practicó y recomendó la oración, pero también fue crítico con determinadas piedades o engañosas espiritualidades. Otra característica llamativa de la religiosidad de Jesús es que nunca los evangelios indican que Jesús acudiera a las ceremonias sagradas del templo, que participara en el culto de los sacerdotes o que fuera un experto en sus liturgias. Se puede afirmar que en los evangelios no hay datos con los que se pueda demostrar que la religiosidad de Jesús tenía como centro el templo. Ahí no figura nada de eso. Es cierto que Jesús utilizaba el templo como lugar de concentración de la gente para explicar su mensaje. Pero eso no quiere decir que el templo, que era el corazón de la vida de Israel, fuera el corazón de la vida de Jesús. Entonces, la espiritualidad de Jesús se desarrolló al margen del templo y terminó entrando en conflicto con el lugar sagrado, como quedó patente en la expulsión violenta de los mercaderes que suministraban los animales que eran necesarios para los sacrificios y el culto litúrgico. Más aún, si conflictiva fue la relación de Jesús con el lugar sagrado, pues lógicamente fue mucho más con los hombres consagrados, con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes. Eso aparece en los evangelios como agentes de sufrimiento, agentes de muerte, que ordenaron, se confabularon y asesinaron a Jesús. Claro que con esto no vamos a decir que cometer el mismo error antisemita, ni sino fue la gente, el poder que estaba ahí en el templo, que se puso de acuerdo para confabularon contra Jesús y ordenaron la muerte de Jesús. Vuelvo y repito, no es un pecado que se puede regar por todo el pueblo judío o el hebreo o cualquier otra tribus. Una tribu, la que estaba dominante en el poder, cometió ese asesinato. La conclusión que se deduce de cuanto acaba de explicar José María es clara. Lo que más distingue al Dios de Jesús es su humanidad. Con esto quiere decir, al Dios que se nos dio a conocer en Jesús, lo encontramos ante todo en lo humano,
antes que en lo sagrado, en lo religioso o en lo espiritual. Al Dios de Jesús se le encuentra ante todo en lo laico, en lo civil, en el mundo, en la piedra, en varias partes y no necesariamente en el templo. Lo sagrado, lo religioso y lo espiritual son auténticos, aceptables para encontrar a Dios en la medida y solo en la medida en que nos humanizan, en la que nos hacen más básicamente humanos. Es decir, nos hacen coincidir con aquello en que todos los seres humanos somos iguales. En los evangelios, lo que es decisivo para Jesús y para el Dios que en Jesús se nos revela, no es la religiosidad, sino la humanidad. De estas ideas que nos enseña el profesor José María, he sacado algunas ideas para que alguno de ustedes o nosotros empecemos a pintar las paredes de nuestras ciudades, que son hermosas. Esos grafites son obras de arte, pero más que todo gritan, exigen libertad. Y dentro de estas, pues que nosotros nos inventemos y empecemos a ser riesgoso o lo que sea, pero hay mucho arte. Viene gente de todas partes del mundo a nuestra ciudad a mirar los grafitis de nuestra ciudad, los mensajes de nuestra ciudad, el dolor de nuestra ciudad, las denuncias de nuestra ciudad, de nuestra humanidad, de todo el pueblo colombiano. Hay unas cosas importantes que pues dan ideas. Dice, la encarnación es la humanización de Dios. El cristianismo y las instituciones en las que se realiza históricamente no tienen la finalidad de santificar a los fieles, sino de humanizar a las personas, a los seres humanos en general. En esto, la Iglesia Católica Apostólica de Roma es especializada en poner títulos, en santificar lo que no se le ha mandado santificar, en hablar títulos, santificado el Santo Padre, olvidándose del mensaje de Jesús. Jesús dice, no, es que santo, que yo soy Dios o que es el santo. No, dice, santo es sino Dios. Hay que buscar, leer, santo es sino Dios. Entonces, la finalidad de santificar a los fieles no es una cuestión, sino de humanizar a las personas, a los seres humanos en general. Jesús nos salva del pecado salvándonos de la religión. Jesús nos salva de la religión. Jesús fue y es laico. Dios es muy buena gente. Es el mejor papá y mamá de todo el mundo, como cantaba por ahí Juan Carlitos. Tenemos que ayudar a resucitar, a reconstruir el cristianismo en la sociedad actual, para ayudar en la construcción de una nueva sociedad realmente de hermanas y hermanos, donde habite el amor y la justicia. Y ese de pronto es un deseo del Padre, Madre de la vida también. Tenemos que trabajar por esos sueños, para realizarlos. El ayudar a construir la civilización del amor y la ternura, de la sobriedad, de la digna pobreza, de la vida soberana. Apoyar no solo la consulta popular, sino más bien promover un nuevo contrato social, donde todas y todos estemos verdaderamente incluidos, donde debemos promover una nueva Asamblea Nacional Constituyente aquí en Colombia. ¿El por qué? Con la Constitución del 91, como que se desataron todos los demonios y jamás habíamos visto tanta barbarie, aunque en la violencia del 40 al 50 desatada por el Partido Conservador y Liberal se vieron de todo. Pero aquí en este momento estamos más especializados. Hornos crematorios, recordando
a esos hornos crematorios de Adolfo Hitler. Pero aquí las motosierras, los descuartizamientos, o sea, es increíble esa trivialidad que nos ve, venga, ¿cómo hacemos? Y es increíble esa desigualdad en un país que el Dios de la vida nos ha regalado para que vivamos bien y dignamente. Entonces, pues dice que Consulta es un entretenimiento ahí también de este gobierno, pero a nosotros no nos sirve. Reformitas y el Estado en sí, o los ricos, los que están apoderados del Estado, no quisieron unas reformitas, venga, ¿no? O si la hacen, pues, pero que este gobierno no las tenga. A nosotros ya no nos sirve reformitas. El deterioro de la vida es impresionante, de la ética, del Estado en sí. El Estado se volvió un Estado mafioso. Entonces, tenemos que cambiar, ir en éxodo. Fuera de esto, también tenemos que promover una asamblea mundial constituyente en la Iglesia Católica de Roma, en el Estado Vaticano, en vez del perverso cónclave, en el cual la jerarquía que siempre ha estado en el poder, esa dirigencia que siempre viola nuestros derechos, esos derechos a elegir y ser elegido, niega nuestros derechos a tener voto y voz. Tenemos que recuperar la palabra que les pertenece a los carpinteros y a sus mujeres y a sus grandes amores, a los forasteros y trashumantes, a los huérfanos y huérfanas, a las viudas, a las mujeres, a los pobres y oprimidos de la tierra. En vez de esa burocracia religiosa que bendice los fusiles y las mata y las balas que matan a nuestros hermanos. En vez de esa monarquía papal, una asamblea real, una democracia comunitaria como nos la inspira el espíritu comunitario, el espíritu del Dios Padre de los espíritus, donde todas las hermanas y hermanos del mundo seamos partícipes de un nuevo pacto con la tierra, de una nueva alianza con el artesano de la vida, con el artesano de la tierra, con el arquitecto del universo, el amoroso soberano de la vida. ¿Somos yavistas? ¿Somos seguidores del Dios de la vida, que también es el Dios de las víctimas de la historia? Somos seguidores de Yahvé. Muchas gracias.